Prédicas Pentecostales JP. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Bendiciones. Hola, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Yair Pereira. Qué alegría poder llevarles el mensaje de la poderosa palabra del Señor. Compartir con ustedes la verdad de Jesucristo. Porque lo que aquí publicamos, compartimos, son verdades bíblicas para sacar a las personas del error, de las tinieblas. En este caso, o en esta ocasión, un video, o más bien dos videos. Uno donde el curita Luis Toro intenta explicar por qué los niños deben bautizarse. Ustedes saben que esa es una doctrina católica, no bíblica. Él es muy claro, él repite. El video lo edité porque dice mucho despelote, mucha locura, muchas verborreas. Entonces lo edité. Él en ese video intenta explicar por qué los niños deben bautizarse. Él repite una y otra vez doctrina católica y luego dice doctrina protestante. Claro, porque es que lo que él predica es doctrina católica, no doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica es muy diferente lo que enseña la Biblia a lo que enseñan los hombres. La doctrina católica es doctrina de hombre. La doctrina bíblica, la enseñanza bíblica es lo que te saca de la mentira, de la falsedad, del paganismo. Una vez abres los sentidos espirituales y permites que la palabra haga lo que tiene que hacer, créeme que saldrás del error. Repito, él explica su doctrina católica. Luego en el segundo video el hermano Eliseo Duarte le va a explicar la doctrina bíblica. ¿Por qué los niños no deben bautizarse? Escuchemos primero a Luis Torito, el curita, y luego al ministro Eliseo Duarte. Siempre lo digo, lo he repetido, el hermano Eliseo ya él murió, pero sus enseñanzas de verdad nos quedaron. Un fiel ministro de la palabra del Señor. Escuchemos. Es de Cristo. ¿Qué no entiende de ahí? Lo que pasa es que yo también entiendo que en la Biblia me dice que el bautizo es para el perdón de los pecados. Pero eso es exacto, eso está bien. Pero pregunto, ¿dice únicamente para el perdón? Nosotros estamos claros, eso no lo enseña solamente. Doctrina protestante, el bautizo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados. Doctrina católica, si yo sé la doctrina protestante, y no me diga que no, porque yo me la sé. Ajá. Doctrina católica, el bautismo sí es para el perdón de los pecados, pero no únicamente, también es para ser heredero, para ser hijo de Dios, para pertenecer a Jesucristo. Un niño no tiene pecado, está bien, no lo bautice para el perdón de los pecados, porque no tiene pecado, si usted no cree. Pero bautícelo para que sea heredero, pero bautícelo para que pertenezca a Cristo, porque es para varias cosas. No busque una sola cosa. Si la Biblia dijera es únicamente para... Ahora, yo le voy a mostrar que un niño, aunque no tenga pecado, tiene que bautizarse. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que el bautismo es para usted y para usted. Se lo voy a mostrar. Ustedes que están adultos y tienen pecado. Y el bautismo es para ustedes. Escúchelo. Hechos 2:38, de la Reina Valera. 2:38. Acerque un poquito para acá para yo poner el ejemplo. Usted tiene pecado, usted tiene pecado. Ustedes adultos que tienen uso de razón y tienen pecado, el bautismo es para ustedes. Así lo dice la Biblia. Escúchelo. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros. Lo hizo usted y lo hizo usted. Se arrepintieron, fueron bautizados. Porque vamos a suponerle que los dos son evangélicos, entonces los dos se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de los... Pero es que se va a arrepentir esta niña, Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Seguimos. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Hasta ahí, para ellos no sirve el bautismo. Hasta ahí. Ahora vamos a ver el 39. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siga.
porque la promesa es para vosotros. ¿Usted? Y usted que tienen pecado y que tienen que convertirse, la promesa es para ustedes. Ahora vamos a ver si para ellos también. Para vuestros hijos. Ahí dice que lo que es para ellos es la promesa ¿Cuál promesa? del Espíritu Santo. Ajá. ¿Y cuándo es la promesa del Espíritu Santo? ¿Se la busco? San Marcos capítulo 1, versículo 8. Promesa del Espíritu Santo. Promesa. Es la promesa del Espíritu Santo. La Biblia lo responde. La Reina Valera. Marcos 1, 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, Eso es bueno. Bautismo con agua. La promesa es el Espíritu Santo, ¿verdad? pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién? Jesús. Jesús. Jesús nos trae a nosotros la promesa del Espíritu con el bautismo. Pero ahí lo que está diciendo que el bautizo con agua no significa ser bautizado con el Espíritu Santo, sino que Jesús nos va a bautizar con el Espíritu Santo. A ver, la pregunta que usted me hizo a mí, ¿cuál es la promesa? Estamos hablando, bautícense para que reciban el perdón de pecados y reciban el Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Y cuándo se recibe la promesa? ¿Qué está diciéndole Pablo a la gente? Cuando Jesús me bautiza. Pablo, ¿quién era? Pedro, cuando decía, arrepiéntense y bautícense para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué está mandando Pedro? ¿Qué cosa tienen que hacer? Bautizarse. Bautizarse. ¿Para que reciban el qué? El don del Espíritu Santo. ¿Y ese don es solo para usted o también para sus hijos? También para mis hijos. ¿A través del bautismo o sin el bautismo? A través de mi bautismo. ¿A través de qué? Eso lo que entiendo es que es a través de mi bautismo. Que si yo me bautizo. Sí. Entonces vamos a ver si está bien. Vamos a ver. Entonces, Hechos 16:31 lo explica. Sí, está bien, tiene confusión y viene para que yo se lo aclare. Listo. Hechos 16:31. Vamos a ver si el bautismo es solamente para usted y más nada. A ver si se tiene que bautizar usted sola o también toda su familia, sus hijos también. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe suya puede salvarla a ella. Y le hablaron la palabra del Señor y él y a todos los que estaban en su casa. Ahora vamos a ver si se bautiza solamente usted y usted. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos. Entonces no es solamente que con la fe mía me bautizo yo y ya sirve para mi hijo. No, tiene que bautizarse con todos los suyos. Bueno, allí escucharon ustedes lo que dice Luis Torito. Oye, él tiene una mujer allí, repito, yo edité el video, pero esta mujer sabe más Biblia que él. Esta mujer le hace preguntas que yo lo miraba a Luis Torito y me sentía incómodo porque el hombre no tiene argumento, no, él siempre con su cuento, yo reto a cualquier evangélico, pero a los que reta son personas que no tienen conocimiento. Y sin embargo, esta mujer que está allí con su esposo y tienen unos niños, le hace preguntas que el hombre no pudo responder. Imagínese con un catedrático al lado que sepa, que conozca las escrituras. Es una lástima que no me lo he podido encontrar para explicarle cuál es la verdadera iglesia de Cristo y cuál es el fin de los idólatras, como lo son los católicos o la doctrina católica, para no meternos con las personas. ¿A dónde lleva la enseñanza católica pagana? ¿Cuál es el fin de los que siguen esta corriente? Vamos a escuchar ahora al hermano Eliseo Duarte, fiel ministro del Señor. Fue un fiel ministro del Señor, un hombre, un maestro en todo el sentido de la palabra. Va a explicar aquí a continuación por qué los niños no deben bautizarse. Escuchen ustedes, espero sus comentarios. Comparte. Si llegas por primera vez a este canal,
y no te has suscrito, suscríbete. Déjame tu comentario, por favor, una vez más, y comparte. Esto es Prédicas Pentecostales JP. A veces se ha predicado tanto el bautismo y no se ha predicado el evangelio. Hay que predicar es el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar. El evangelio es la palabra de la cruz, que es tropiezo a los judíos, locura a los gentiles, pero es poder de Dios y sabiduría de Dios a los que se salvan. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús no nos mandó a hacer fiestas ni a rezar, sino que nos mandó a una sola cosa: a predicar. Predicar es exponer el evangelio, es presentar el evangelio, es proclamar el evangelio. Entonces, el bautismo sin lo previo no produce ningún efecto. El ejemplo es el mago de Samaria. Descendió Felipe a Samaria y les predicaba a Cristo, y había grande gozo en aquella ciudad, porque muchos enfermos eran sanados y muchos endemoniados eran libertados. Pero había un mago llamado Simón, que tenía la ciudad embelesada con sus artes mágicas, y la gente decía: este es el gran poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces Simón mismo vino y se bautizó. Él no se bautizó porque creyó el evangelio, sino porque vio que el negocio de Felipe estaba mejor que el de él. Entonces, y a Felipe se le coló, a pesar de que Felipe era un gran evangelista, se le coló ese inconverso. ¿Cuántos se nos habrán colado a nosotros? ¿Cuántos habrán bautizado ustedes sin haberse convertido? Entonces, cuando Pedro y Juan descendieron a Samaria para verificar lo que estaba sucediendo allí y para orar para que los hermanos recibieran el Espíritu Santo, entonces se le peló el cobre al mago. ¿Por qué? Entonces el mago le ofreció dinero a los apóstoles. Dame a mí también ese don, que a quien yo pongo las manos recibe el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se compra con dinero? Arrepiéntete de tu pecado, porque en prisión de maldad veo que estás. Se había bautizado, pero no le había pasado nada, absolutamente nada. Estaba en la misma condición. Porque el bautismo tiene su valor, pero en su lugar. Primera de Pedro 1:21 dice: el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la demanda, dice la antigua versión, o como la aspiración, dice la nueva, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, es un acto de conciencia. Conciencia es con conocimiento. El que no tiene conocimiento no tiene conciencia. Por eso los niños no necesitan ser bautizados. Por eso de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? No es que no sean pecadores. En el cementerio hay tumbas de bebecitos que no cometieron un pecado personal. ¿Pero por qué se murieron? Porque nacieron pecadores. Pero el niño no tiene conciencia de pecado, no tiene conocimiento, y por eso está exonerado.
Conciencia es con conocimiento. Fíjese que el gobierno y las entidades de salud hacen campañas contra el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el SIDA. ¿Para qué hacen eso? Para concientizar, para crear conciencia en la gente de los peligros que tienen de esas enfermedades. Entonces el Evangelio nos concientiza de ser pecadores y de estar perdidos, y nos concientiza de que Jesús es la única esperanza, que Él vino a salvarnos, que Él murió para salvarnos, que Él resucitó para justificarnos. Entonces, cuando el hombre tiene ese conocimiento, la conciencia le pide obedecer para ser salvo. Pero el que no tiene conocimiento no tiene conciencia. El bautismo es la demanda, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, el bautismo es el acto de sepultar el viejo hombre. Fuiste sepultados en el bautismo, en el cual también resucitaste, dice Pablo a los colosenses. Prédicas Pentecostales.